Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Pereira Rivera. Soy funcionario de la Dirección General Centro de Desarrollo de la Regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Vamos a dar inicio a una charla explicativa sobre la propuesta de modificación parcial a la metodología para fijación ordinaria de tarifas para el servicio de transporte remunerado de personas en la modalidad autobús, establecida mediante la resolución RJD-035-2016 y sus reformas. Modificación que es tramitada en el expediente administrativo IRM-001-2022. Les aclaro que esta actividad es una iniciativa de la ARECEP que tiene como finalidad aclarar dudas y consultas respecto a la propuesta, para que de esta forma puedan presentar posiciones en la audiencia pública debidamente informados y habiendo aclarado cualquier duda o consulta que tuvieran de la propuesta. Esta es una etapa diferente a la audiencia pública. Es meramente informativa y para resolver las dudas que tuvieran, por lo que se les recuerda que en caso de que quisieran presentar una posición, no sería en este espacio, sino que deben presentar las posiciones por los medios que han sido señalados en la convocatoria de la audiencia pública del día jueves 28 de abril del año 2022. Aspectos generales de la propuesta de modificación parcial. Se aplicará sobre la metodología para fijación ordinaria del servicio de transporte remunerado de personas en la modalidad autobús, en aquellas solicitudes de revisión de tarifas planteadas ya sea por los prestadores del servicio, otros actores facultados por la Ley 7593 y las que realiza también de oficio la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. La propuesta lo que busca es incorporar oportunidades de mejora que han sido detectadas en las fijaciones ordinarias de tarifas realizadas por la Intendencia de Transportes, relacionadas principalmente con el plazo máximo para que la ARECEP inicie una nueva fijación tarifaria cuando se ha utilizado el mecanismo del volumen mensual de pasajeros aproximado, los criterios de verificación de consistencia lógica y técnica de los datos mensuales reportados por los operadores, el mecanismo del volumen mensual de pasajeros aproximado basado en el esquema operativo autorizado por el Consejo de Transporte Público (CTP) y la cantidad de pasajeros por carrera según la categoría de ruta o ramal, y por último, en los requisitos de admisibilidad para explicitar la obligación de los operadores para estar al día con sus obligaciones legales durante el proceso de fijación tarifaria. Sobre los cambios en la sección del mecanismo de volumen mensual de pasajeros aproximados, sección 4.7.1.a, sobre el plazo, tomando en cuenta que los requerimientos establecidos en el protocolo de demanda para realizar estudios técnicos de información de campo requieren ciertas particularidades de en qué momento del año se pueden realizar, qué información se tiene que recabar, etc. Adicionalmente, que la declaratoria de la emergencia sanitaria a raíz del COVID-19 generó cambios en los patrones de movilidad de las personas, reducciones en los recursos económicos provenientes de los cánones para financiar los proyectos de regulación, entre ellos estos estudios de campo. La ARECEP durante los años 2020 y 2021 estuvo en imposibilidad material de realizar estudios técnicos de cantidad de pasajeros movilizados, que de acuerdo con la metodología vigente deben realizarse dentro de un año luego de utilizar el mecanismo de volumen aproximado en una fijación tarifaria. Entonces, es necesario ampliar el plazo establecido en la metodología para contar con el tiempo suficiente para programar y ejecutar los estudios técnicos de campo, considerar el tiempo de formulación de los cánones y la ejecución del presupuesto, así como alcanzar los nuevos niveles de normabilidad en la movilidad de personas. Propuesta de ajuste en la sección 4.7.1.a. En la sección 4.71a, que corresponde a mecanismos para la determinación del volumen mensual de pasajeros, como primer punto de modificación está que en el apartado 5 se modifique el plazo para que la ARECEP tramite una nueva fijación tarifaria en la que se haya utilizado el mecanismo de volumen mensual de pasajeros aproximado de la siguiente manera. Para las rutas a las que se le haya realizado una fijación tarifaria ordinaria en la cual se haya utilizado el dato de volumen de pasajeros según el mecanismo señalado en el punto 5, la ARECEP deberá realizar un estudio técnico de cantidad de pasajeros movilizados según el punto 3 o solicitarlo al Consejo de Transporte Público. O en caso que se cuente con alguna de las fuentes de información del CSP o del CID, según los puntos 1 y 2, para que en un plazo máximo de 3 años, contados a partir de que se haya publicado la fijación tarifaria ordinaria en el Diario Oficial de la Gaceta, se inicie con el trámite de una nueva fijación tarifaria para esas rutas en las que se utilizó el dato obtenido del estudio técnico realizado. Sobre los cambios en la sección de mecanismo de volumen de pasajeros aproximado, sección 4.71a, mecanismo, tomando en cuenta
que en el corto plazo y ante los nuevos niveles de movilidad de pasajeros, es de esperar que el Consejo de Transporte Público no podrá ajustar los esquemas de operación de todas las rutas del país, ni realizar tampoco para todas estudios de volumen de pasajeros. Adicionalmente, que las reducciones sustanciales en los cánones de la RECEP y la aplicación de la regla fiscal han limitado la capacidad de la RECEP para realizar estudios de campo de volumen de pasajeros, por lo cual es probable que en las fijaciones tarifarias se siga utilizando la regla de excepción del mecanismo de volumen aproximado de pasajeros, al no poder utilizar otras fuentes de información. Las estadísticas mensuales de operación utilizadas en el cálculo del volumen aproximado corresponden a datos del año anterior. Se propone utilizar información más reciente para incluir un paso adicional en dicho cálculo, habilitando el uso de estadísticas mensuales de los 12 meses previos al inicio del estudio tarifario, y comparar a nivel de ruta ramal el volumen aproximado calculado con el volumen mensual obtenido de las estadísticas más recientes y procurar la accesibilidad de los usuarios al servicio público. Adicionalmente, se propone flexibilizar el uso de los criterios generales de verificación de consistencia lógica y técnica de los datos reportados por los operadores en las estadísticas mensuales, con el fin de disponer de mayor cantidad de información que pueda ser validada. Propuesta de ajustes en la sección 4.7.1.a. En la sección 4.71.a de mecanismos para la determinación del volumen mensual de pasajeros, como segundo punto, tenemos que en el séptimo párrafo modificar el segundo criterio de la verificación de la consistencia lógica y técnica de los datos reportados para que se lea de la siguiente manera. Información completa. Los datos deben ser reportados todos los meses para todos los ramales autorizados. Propuesta de adición a la sección 413.2.b. Segundo, adicionar al final de la sección 413.2.b procedimiento para determinar el volumen mensual de pasajeros aproximados según la categoría del ramal, ruta y el esquema operativo autorizado el siguiente punto 6. 6. El volumen mensual de pasajeros aproximado del ramal calculado en el punto anterior 5 deberá ser comparado con el volumen mensual promedio de pasajeros del ramal reportado en las estadísticas mensuales por el prestador en el CIR, de manera que el dato mayor entre ambos será considerado como el volumen mensual de pasajeros del ramal en el cálculo tarifario. El volumen mensual promedio de pasajeros del ramal proveniente del CIR se calculará utilizando la información mensual presentada según los plazos máximos establecidos para su entrega y corresponde a la serie de datos completa del último año, 12 meses naturales previos a la apertura del expediente tarifario y la aplicación de la metodología. El mes natural es el tiempo que va desde el primer día natural de un mes hasta el último. El volumen promedio mensual de pasajeros del ramal calculado con la información disponible en el CIR se refiere a los pasajeros movilizados que pagan la tarifa completa de su viaje. Incluye los pasajeros regulares y el ajuste de la proporción del pago que realizan los adultos mayores reportados con base en la distancia máxima del ramal correspondiente. Sobre cambios en la sección de requisitos de admisibilidad, sección 4.13.1.c, obligaciones. Existe la necesidad de establecer expresamente dentro de los requisitos de admisibilidad en las condiciones de fijación tarifaria presentados por los prestadores de los servicios públicos que estos deben estar al día con sus obligaciones legales durante todo el proceso de fijación tarifaria, condición que si bien es verificada por la Intendencia de Transporte, se considera oportuno que quede explícito en el texto de la metodología tarifaria. Propuesta de ajustes en la sección 413.1.c. Tercero, en la sección 4.13.1.c de requisitos de admisibilidad, modificar el texto para que se lea de la siguiente manera. Los requisitos de admisibilidad para solicitudes de fijación tarifaria presentados por los prestadores del servicio público derivados de la aplicación de esta metodología serán los que definan la normativa vigente. Dichos prestadores deben estar al día con sus obligaciones legales durante todo el proceso de fijación tarifaria. Ya para finalizar, el número de expediente para que se pueda consultar toda la información de esta propuesta de modificación parcial de la metodología es el número IRM-001-2022, el cual está disponible también en la página www.arc.go.cr y el correo al que pueden hacer llegar sus consultas es el consejero@arc.go.cr. Además, se les invita a participar en la audiencia pública virtual el día jueves 28 de abril del 2022 a las 5:15 p.m., la cual será transmitida por medio de la plataforma Cisco Webes.
El enlace para participar en dicha audiencia pública se encuentra disponible en la convocatoria de la audiencia pública y en la página web de la Reserva. Muchas gracias.